la Universitat Politécnica de Valencia. Gracias, Llana. En primer lugar, debo agradeceros a todos vuestra presencia e informaros de que el webinar, como habéis escuchado, está siendo grabado y que posteriormente nuestra intención es publicarlo en la web de la cátedra para todos aquellos que no hayan podido asistir a la jornada de hoy. Es una lástima que no hayamos podido realizar la jornada como en principio queríamos de forma presencial, pero en fin, estamos metidos en tiempos un poco extraños y de todas formas estamos ya un poco acostumbrados a hacer este tipo de jornadas remotas. Bien, antes de entrar en el detalle del webinar, me gustaría comentaros algunas de las actividades que durante el 2021 estamos realizando en la cátedra. Nuestro objetivo dentro de la cátedra es ahondar en el conocimiento sobre el verdadero grado de adopción de las tecnologías digitales en nuestro entorno productivo, de la potencialidad de impactar en el mismo y de la capacidad que tiene la Comunidad Valenciana para adoptarlas de una forma ventajosa. Para ello estamos llevando a cabo diferentes estudios y actividades de difusión con el foco puesto en el impacto potencial de la explotación de datos en los procesos de innovación de nuestros principales sectores económicos. Y es en este contexto en el que hoy organizamos la jornada Economía del dato, retos y oportunidades de presente y futuro para la Comunitat Valenciana. Hoy en día no hay ninguna duda de que la digitalización está cambiando la realidad económica y social. Por lo tanto, cabe pensar que la transformación digital ofrece a nuestra región un instrumento de alto valor para cambiar su patrón de crecimiento y alcanzar un mayor grado de desarrollo, a su vez estable y sostenible. Pero bueno, en este sentido, cabe hacerse algunas preguntas. Una primera que puede saltar a la mente es: ¿vamos en la buena dirección en la comunidad? ¿Qué oportunidades plantea la economía digital y en particular la economía del dato para la Comunidad Valenciana? ¿Se están generando verdaderas ventajas competitivas a partir de la explotación de los datos? ¿Están cambiando los modelos de negocio industriales tradicionales? ¿Qué tipo de empresas están surgiendo bajo la economía de los datos? Todo esto son preguntas válidas y muchas más que nos podríamos hacer. A todas estas preguntas queremos dirigirnos hoy con esta jornada. Jornada que pretende ser a su vez un espacio de reflexión y de debate. Para ello hemos preparado un programa que, bueno, modestamente esperamos que resulte de interés y que arrancará con una breve presentación realizada por mí sobre uno de los estudios que estamos llevando a cabo desde la cátedra para conocer con mayor detalle el grado de digitalización empresarial en nuestra región. Este estudio lo estamos realizando en base a información estadística capturada por el INE en sus encuestas anuales, que hemos tratado estableciendo una comparativa interregional entre la Comunidad Valenciana y el resto de España y en algunos casos detallando algunas de las regiones principales con las que compararnos. La jornada continuará después con la intervención de Thorsten Huelsmann, que es el Chief Financial Officer de ITSA. ITSA es el acrónimo del International Data Spaces Association. Y su charla va a versar sobre las principales tendencias del grado de desarrollo de la economía digital en Europa, poniendo énfasis en el potencial de la compartición de datos en entornos business to business. Su charla también describirá el trabajo de ITSA, el trabajo que ITSA está llevando a cabo como parte de la iniciativa GAIA-X para la creación de una infraestructura de datos segura y federada para las empresas europeas. Tras la charla de Thorsten, tendremos la suerte de contar con la participación de 3 empresas que hemos identificado como casos de éxito en la explotación de datos. Debatiremos, ellas harán una presentación que hemos grabado y la podremos ver durante la jornada y posteriormente debatiremos sobre los temas de la jornada en una mesa redonda con representantes de estas 3 empresas. En particular, contaremos con la presencia de Gabriel García Margais, director digital de Aranco, de Antonio Muñoz Fernández, que es Network Engineering Lead de Accenture y que contará la experiencia de Arca. Y finalmente con José Martín García de Quirós, CEO y fundador de Inteligencia Farmacéutica. Desde aquí, agradecerles a los ponentes
su aceptación de la invitación para participar en la jornada de hoy y, como no, también a Thorsten la aceptación para realizar la ponencia principal de esta jornada. Bueno, sin más, vamos a arrancar con la presentación de los principales resultados preliminares de uno de los estudios que estamos llevando a cabo, como he comentado hace breves instantes. Bien. Muy bien. El estudio que vamos a presentar hoy trata sobre el nivel de digitalización empresarial de la Comunitat Valenciana. Bien, el estudio, como he comentado, está basado en los datos captados por la INE a través de su encuesta anual acerca del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el comercio electrónico en las empresas. Esta muestra que saca el INE es una muestra a nivel nacional de unas 15.000 empresas. Se hace una distinción sectorial entre sectores, industria, construcción y servicios, y nosotros hemos decidido centrarnos en datos de empresas de más de 10 empleados, es decir, en pymes y en gran empresa, excluyendo micropymes y autónomos. Además, los datos que hemos analizado son los recabados en el periodo que concluye en el primer trimestre del año pasado, lo cual nos da la oportunidad de, comparando con los datos que esperamos que se hayan capturado hasta el primer trimestre del 2021, es decir, del presente año, poder comparar quizá los efectos que haya podido tener la pandemia en la adopción de tecnologías digitales. La estructura del estudio se desdobla en 4 grandes bloques, aunque en la presentación de hoy nos vamos a centrar solamente en el bloque de especialistas TIC, es decir, qué tipo, cuál es el empleo que se hace por parte de las empresas. Disculpad, pero tengo unas ciertas dificultades en controlar el paso de transparencias. Bien. Bien. Nos vamos a centrar, como estaba comentando, en 2 de los bloques. En primer lugar, en el de especialistas TIC y, en segundo lugar, en el bloque de habilitadores digitales clave. Más concretamente, nuestra intención es centrarnos en unos puntos específicos de cada uno de estos bloques. En el caso de especialistas TIC, cuál es el porcentaje de empleados especialistas TIC que tiene la industria, cuál es el porcentaje de externalización de las peticiones de trabajo en temas TIC, del porcentaje, digamos, entre los empleados especialistas TIC en la industria, qué porcentaje de especialistas TIC lo constituyen mujeres, cuánta es la actividad formativa que las empresas emplean o utilizan con sus empleados en actividades TIC y las dificultades que puedan tener las empresas en captar talento TIC. Y dentro del bloque de habilitadores digitales nos vamos a fijar en la adopción de tecnologías Big Data, Internet de las Cosas, impresión 3D y robótica. Muy bien. Empezando por el bloque de especialistas TIC, aquí resumimos en esta tabla algunos de los resultados del análisis. En esta tabla y en las tablas posteriores que vamos a ver, veremos que cada fila corresponde a una cuestión o a un bloque de cuestiones de la encuesta del INE, mientras que las columnas, la primera columna es un resumen de medias del total de empresas, mientras que las 3 siguientes columnas dan un desglose por sector productivo considerado. Bien, lo primero, una de las preguntas que se hacen es ¿cuál es el porcentaje de empresas que emplean especialistas TIC? Y lo primero que podemos observar es que la Comunidad Valenciana va un poco por debajo de la media nacional en cuanto al empleo de especialistas TIC en general en la industria, ¿vale? En el total de empresas, perdón. Y también vamos un poco por debajo de la media
en el porcentaje de esos especialistas TIC que son mujeres. ¿De acuerdo? Sin embargo, en la Comunidad Valenciana contamos con un mayor porcentaje en cuanto al número de empresas que forma a sus empleados en TIC. Y curiosamente, digo curiosamente porque todos sabemos de las dificultades que existen hoy en día para conseguir competencia, para conseguir empleados competentes en TIC, pero curiosamente los resultados de la encuesta dicen que las empresas de la Comunidad Valenciana tienen menor dificultad que la media nacional para incorporar especialistas. Y también, curiosamente, y a lo mejor está relacionado con este efecto de la menor dificultad en cuanto a las empresas de la Comunidad Valenciana, el porcentaje de externalización de funciones TIC es superior a la media nacional. ¿De acuerdo? También es observable en la columna que por sectores el mayor empleador de competencias TIC es el sector de servicios, ¿de acuerdo? Estando por delante en un porcentaje considerable de la industria y bueno, de la construcción. Bien, pasando a la siguiente transparencia, empezamos a hablar de los habilitadores digitales en los que nos estamos fijando en el estudio. Y el primero en el que nos fijamos es el de Big Data, ¿vale? Y cuando hablamos de Big Data puede haber una cierta confusión entre los que responden a la encuesta en cuanto a qué significa. Bueno, en la encuesta se da una definición de Big Data que la repito aquí para que todos la tengamos un poco más clara. Según la definición del propio INE, Big Data son datos generados a partir de actividades realizadas electrónicamente y a partir de comunicaciones machine to machine. Por ejemplo, los datos generados por actividades de medios sociales, de procesos, etc. El análisis de Big Data se refiere al uso de técnicas, tecnologías y herramientas de software para analizar los grandes conjuntos de datos extraídos de fuentes de la propia empresa y de otras fuentes también. Bien, entonces el informante en esta sección, en la sección de la encuesta del INE, debía señalar aspectos como el uso, posibles externalizaciones, formación y compraventa de actividades de Big Data por parte de la empresa. Bien, bueno, pues en esta tabla resumimos las medias también como hemos hecho en la anterior, pero en este caso en lugar de presentar las medias a nivel nacional y luego por debajo las que corresponden a la Comunidad Valenciana, hemos considerado pertinente compararnos específicamente con otras comunidades autónomas. ¿Verdad? Entonces, lo que podemos percibir es que en la Comunidad Valenciana parecen haber un mayor número de empresas en el análisis de grandes fuentes de datos en Big Data, con personal propio o a través de contrataciones de empresas o entidades externas. El sector servicios destaca por encima de la media de la Comunidad Valenciana en el uso de esta tecnología, y esto es también cierto a nivel nacional. ¿Verdad? Y en líneas generales, lo que podemos observar es que la adopción de este habilitador digital, del análisis de grandes cantidades de datos, sigue siendo muy bajo. Y esto se debe seguramente a la percepción que tienen las empresas de para qué sirve. Si pasamos a la siguiente transparencia, podemos ver en esta tabla el resultado de la encuesta también cuando se pregunta cuáles son los motivos de no adoptar Big Data, de no adoptar estrategias de análisis de datos. Y bueno, las preguntas que vemos o los motivos que se sugieren en la encuesta aparecen en esta tabla. Por una parte tenemos como motivo, están ordenados además por importancia según el porcentaje de empresas que indican un motivo u otro. ¿Vale? Como vemos, digamos que la falta de recursos humanos con capacitación suficiente en el tratamiento de datos y su análisis es la principal razón que parece aducirse por las empresas que han contestado a la encuesta. Y eso también es así con las empresas de la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Si nos fijamos realmente, las empresas de la Comunidad Valenciana, por orden de importancia en los motivos de por qué no se adoptan este tipo de tecnologías o de habilitadores digitales, siguen, digamos, la estadística a nivel nacional. Es decir, el más importante es falta de recursos humanos formados. También se señalan razones de carácter estratégico al no considerarlo una prioridad, y eso tiene que ver con la segunda y yo diría que también con la última fila, es decir, no es una prioridad para la empresa y el coste parece demasiado elevado comparado con los beneficios, es decir, no se le ve el beneficio estratégico.
Y bueno, y entre las empresas de la Comunidad Valenciana que realizan análisis de Big Data, los fuentes de datos de geolocalización y medios sociales son los más utilizados. Eso no aparece realmente en esta tabla, pero es así también y se desprende. Hay otras dificultades que también se aducen con menos porcentaje de impacto, como puedan ser las dificultades para cumplir con las leyes de privacidad. Es cierto, ahí puede aparecer un cierto obstáculo. La calidad insuficiente en las fuentes de Big Data también se aduce como una posible motivación. Y, bueno, otra vez incidiendo con la poca utilidad estratégica percibida, el análisis de Big Data no es útil para la empresa. Algunas empresas han contestado en este sentido. Bien, si pasamos a la siguiente transparencia, aquí lo que se hace es analizar el grado de uso de tecnologías IoT, Internet de las Cosas. Y también es útil, en este caso, utilizar la definición del ITE acerca de qué es esto del Internet de las Cosas. Y la cito. El Internet de las Cosas, según la definición del propio INE, hace referencia a sistemas o dispositivos interconectados, a menudo llamados sistemas o dispositivos inteligentes, que recogen o intercambian datos y pueden ser monitorizados o controlados remotamente a través de Internet. El objetivo de la encuesta es conocer el grado de uso como las características de los sistemas o dispositivos IoT en las empresas encuestadas. Bien, también de esta tabla que estamos observando aquí hemos querido también distinguirnos con un poco más de especificidad con otras comunidades autónomas concretas. Vemos que hay un mayor número de empresas en la Comunidad Valenciana en uso de tecnologías IoT, impulsada por el sector de servicios. ¿De acuerdo? Y bien, si nos fijamos de las empresas de la Comunidad Valenciana que usaron IoT, lo hicieron con fines de optimizar el consumo de energía, por una parte, mejorar el servicio al cliente, por otra, rastrear o mantener vehículos o productos a través de sensores de movimiento, o monitorizar y automatizar procesos de producción, logística, etc. Cabe deducir de aquí que seguramente la preponderancia del sector servicios tiene que ver bastante con el hecho de que el sector de la logística está encuadrado dentro de este sector servicios. El sector de la logística puede utilizar sensores de un tipo o de otro justamente para controlar la forma que tienen de operar. Si pasamos a la siguiente transparencia, ahora nos fijamos en otro habilitador digital en el cual íbamos a prestar un poco más de foco, y es el uso de la impresión 3D. ¿Vale? Bien, el número correspondiente a la Comunidad Valenciana es ligeramente inferior en el uso de este tipo de tecnologías de impresión aditiva. En esto, el mayor nivel de uso en la Comunidad Valenciana es en el sector industrial. Esto parece lógico. Y también esto parece lógico en el caso de la Comunidad de Madrid y de Cataluña. Lo que parece un poco raro es el poco uso que parece hacerse de este tipo de tecnologías en el País Vasco. Es un poco anómalo desde nuestro punto de vista esa cifra. Bien, al margen de esto, en la Comunidad Valenciana, casi la mitad de las empresas que adoptan la impresión 3D lo hacen con impresoras propias, y hay también un porcentaje elevado que recurre a servicios de terceros. Por estos porcentajes podemos entender que hay una intersección importante de estas empresas que utilizan tanto impresoras propias como servicios de terceros, seguramente servicios de terceros para trabajos que caen fuera de las capacidades de sus propios medios. Bien, pasando a la siguiente transparencia. Ahora nos fijamos en el último de los habilitadores digitales que íbamos a considerar, que es el uso de robótica. ¿Vale? Bien, aquí lo que se intenta es medir el uso de robots por parte de la empresa. ¿Vale? Y hay realmente dos tipos de robots que intenta considerar la encuesta del INE, que son los robots industriales y los robots de servicio. Los robots industriales son aquellos que esperamos tener en una cadena de producción, ensamblando partes. Todos hemos visto estas cadenas de producción con brazos que van moviéndose y adjuntando piezas
a un objeto que se está construyendo. Luego están los robots de servicio, los cuales tienen que deambular en un entorno más complejo, suelen ser móviles y necesitan capacidades del tipo potencialmente reconocimiento de imágenes dinámicas, de reconocimiento de voz, etc. Bien, como resumen, hay un mayor número de empresas de la Comunidad Valenciana en el uso de robots, con cifras que son similares a regiones industrializadas como el País Vasco, ¿vale? Tanto Madrid como la Comunidad Valenciana destacan en el uso de robots en el sector industrial. Y en la Comunidad Valenciana las empresas que utilizan robots lo hacen en mayor medida con tipos de robots industriales que de servicios, en línea con la media nacional. Con todas estas estadísticas que presentamos aquí resumidas en estos cuadros, siempre cabe pensarse el por qué se obtienen estas cifras, ¿no? En el caso de los robots, cabe destacar que España ocupa como país un puesto destacado en la utilización de robots. Y bueno, el motivo, la especulación puede ser que tenemos un gran número de plantas de producción de automóviles y estas plantas son intensivas en el uso de robótica. En el caso de la Comunidad Valenciana tenemos aquí la planta de Ford, pero no es la única que utiliza robots. También en el caso de la Comunidad Valenciana la utilización de robótica es bastante importante en el sector agroalimentario, al parecer. Bien, esto, como he comentado, es un breve resumen de resultados preliminares de uno de los estudios que estamos llevando a cabo y que sí que da una cierta idea más o menos de dónde estamos, tanto a nivel nacional como en la Comunidad Valenciana, como comparativamente. Y vemos que la imagen es una imagen un tanto pues, mezclada. Y ciertamente da la impresión de que existe un montón de espacio para la mejora. Espero que podamos entrar en alguna de estas cosas luego en el debate, en la mesa redonda. Y ahora lo que me gustaría es dar pie a la presentación, a la ponencia que nos va a dar Thorsten, y cuyo título es The Data Economy Dilemma, Towards GAIA-X Compliant IDS Systems as the Foundation for Sovereign B2B Data Sharing in Europe and Beyond. Antes de dar paso a su ponencia, me gustaría pues, hablar un poco más acerca del ponente. Y cabe decir que Thorsten en estos momentos es Chief Executive Officer del Digital Hub Management, que es un hub digital logístico de Dortmund. También es, como hemos comentado al principio, el Chief Financial Officer de la International Data Spaces Association. El acrónimo es ITSA. Thorsten es máster en Geografía Económica, Estudios de Organización y Comunicación por la Universidad de Bonn y de Bolonia. Antes de unirse al Digital Hub Management en 2010, trabajó como jefe de unidad en la Agencia de Desarrollo Económico de Dortmund desde el 2002 hasta el 2010. Y anteriormente fue investigador en la Universidad de Bonn desde el 99 hasta el 2002. Sobre ITSA, cabe comentar que es una coalición de 130 miembros, entidades miembros, que nace en el 2016 con la misión de unir empresas y organizaciones de todo el mundo que creen en la economía de los datos, su libre circulación y en la capacidad del propietario de los datos para decidir las condiciones y las restricciones que considere oportunas para los datos que comparte, lo que se ha definido como soberanía sobre los datos, así como para participar del valor que generen esos datos. El objetivo de ITSA es promover un estándar para los espacios de datos internacionales, su acrónimo es IDS, International Data Spaces, y sus interfaces, así como fomentar las tecnologías y modelos comerciales relacionados que impulsarán la economía de datos del futuro en todas las industrias. Y esta es la presentación de Thorsten y su organización. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a su presentación. Thorsten, whenever you're ready. I am ready. Thank you, Jose, for introducing me. The host just have to allow me to share my video. Sure. We wait for this a second, and then I can start. Okay.
So now you should at least see my presentation. Is it right? Yes, we are seeing your PowerPoint. Yes. In the presentation mode, right? Perfect. I think the video is yes, now video. Hello, here I am. Thank you very much for inviting me and for introducing me. So nice. Well, as already said, I'm Thorsten Huelsmann, and here representing International Data Spaces Association. It's very nice that I can speak to you, those people who are interested in, on the one hand side, data economy, and on the other hand side, the industry, the regional development of the data economy. I think this is a very interesting topic. What I will do in the next, well, hour, maybe a little bit less, I want to introduce and get closer to this topic of sovereign data sharing, because this is what IDS stands for. And this is also a very big narrative, which is ongoing. And I hope I can explain and also make visible how the topic of data sovereignty is linked to the data economy. So, well, maybe just to remember ourselves where we started a couple of years ago, and I don't know exactly, maybe 10 years or 11 or 12 years, this Industry 4.0 narrative. I think it is interesting to remind ourselves what this was and how this started. So this is, I think, known for every one of you, but I just wanted to point that we are currently in a phase where maybe this Industry 4.0, the fourth industrial revolution, is shifting towards a fifth industrial revolution. Why is this? So when we try to understand the disruptive technologies which have been core for this industrial revolutions, like the steam in the first mechanization era, then the electric energy in the electrification area, and then the mixture between physical and digital technologies in the automation era, it is, I think, clear that in Industry 4.0 environments, the pure digital aspects are in the core. And we talked 10 years ago, or maybe I think it was in 2011 at the Hanover Fair, the first time that the German government introduced this narrative of Industry 4.0. We are talking about cyber physical systems. And now data are evolving from everywhere. Sensors are producing data, machines are producing data, data are processed. And this is maybe the step into a new era towards Industry 4.0. But on the other hand, also keeping in mind that humans are again in the center of this development, and also the green and environmentally friendly processes, companies are very important. And I think the European Commission has just published a couple of months ago a white paper, a background information that these merging of Industry 4.0 paradigms with human-centric approaches and the new green developments might lead into a new era of Industry 4.0. And what is data, and why is data playing a significant role? I think this is to be understood. Maybe a question mark if this is again on mass customization, or if it is not more a kind of a shift towards individualization and personalization of products. Why is this? When we keep in mind what we learned 10 years ago in the Industry 4.0 activities, the development of variants was always an argument to say, okay, the industrial production systems will dramatically change due to this new variants which we had. And I just found this graph view which was presented 10 years ago in the Hanover Fair. And I mean, it's true, if we have these variants nowadays, for instance, in the car manufacturing industry, but also in very other domains, it is clear that these developments, of course, cause
or need new processes, need new systems on the one hand side, but on the other hand side also needs new procedures of management and processing. And also funny, I found here in my documents these Amazon push button, and I think this is also at least 10 years ago, but for me it was always the explanation of the easiest Internet of Things. And it was also in the study before referred to the IoT industry or the IoT domain. And I think what Amazon 10 or 11 years ago tried to introduce into the market was, so to say, a very easy concept of Internet of Things. Nevertheless, it didn't succeed, I think, in the market. But if we now go to industrial production, we can also witness that, for instance, such IoT environments from the era where I come from, and Jose explained that I was or I am coming from the era of manufacturing systems and logistics, that these smart items and smart devices bring a lot of efficiency and well, new possibilities into the industry. And on the right hand side you see a very old smart shelf device of De Brunner, which was already in 2011 or 12 maybe, displaying and also actively connecting to the shelves and to the items which have been in the shelf to bring information and more transparency into logistics processes, for instance, in a warehouse. And if we go further, there are also other developments within the industrial environment, for instance, of the company SIG. It's a producer of sensors and of security gateways, for instance, where you can see that such devices play a more and more important role in the industrial production on the one hand side, but also in other services, for instance, in well, services, customer services, and things like this. And nowadays, I think we can also witness that technology becomes cheaper and cheaper, and what we thought maybe 15 years ago would cost thousands or at least hundreds of euros can nowadays be purchased just for a couple of euros, and you have a small device which is also robust and able to be used in industrial processes. So I think what we learned is that on the one hand side, the degree of decentralization and self-organization increases in the Industry 4.0 environments, and it increases with the complexity of the systems. And I think this is also a general movement which we have witnessed throughout the last years, more and more in industry, that effects at the very end, decentralization, self-control, autonomy, and things like this. And I'm not so familiar with the situation in Spain, but at least in Germany, I can say that even though this movement and these technologies are already in the market since 10 years or more, especially the small and medium-sized enterprises and the small, really small enterprises have challenges to uptake. We are conducting and facilitating one of the many SME enabling centers 4.0 in Germany, in our region. What is the goal of this SME enabling center? It is to motivate SMEs to get involved in digital technologies and to use it for the sake of more efficient processes or for new products. And I must say, well, when you are in the narrow valleys of the mountains in Germany or in the region where I'm from, in the hills, it is quite challenging to convince companies and also for the companies themselves to find enough resources, find enough money to invest in these technologies. So what I want to say is, even though this Industry 4.0 paradigm seems for us quite old, in a lot of companies, they are still struggling to uptake and to use these technologies in the most efficient way. So if we then
say that this Industry 4.0 or the fourth industrial revolution is associated with the implementation of cyber-physical systems, I think we can also immediately understand that this is, of course, heavily linked with the internet. It controls itself via software agents. It communicates with other cyber-physical systems and avatars, and it communicates with clouds. And these cyber-physical systems have usually sensors and actuators. There are physical devices, and out of these devices, a huge amount of data is produced. And also the interaction with the environment, with other cyber-physical systems is possible. This is nothing new, but I just want to repeat, if we think about 10 years ago, this was a future scenario, and nowadays it becomes real. It becomes real more and more, and this is also causing new developments. One of this, I think we can call it virtualization, as more and more processes are shifted from the company itself, from the IT system, from the local IT systems into the cloud. So we have witnessed this in the last years dramatically, and an uptake of industry bringing and shifting processes into the cloud has taken place. Again, I think big corporations and technology leaders, no doubt that they are already have already done this, but at least from the German perspective, one can say that especially the conservative domains and industries like material or like manufacturing with quite sensitive data are still discussing and are still lacking in knowledge and implementation of cloud services. Also decentralization, that swarms of different algorithms, for instance, swarms of production systems, swarms of vehicles which are somehow connected to each other in the warehouse, in the manufacturing plant, is a development which we can witness. And also transformations and migrations can be observed. I already said that this typical hierarchy or hierarchical structure of production systems is replaced by more swarm and decentralized orientation. This, of course, has affected a transformation of management, a dramatically transformation of management in the last 10 years, and also a migration of cyber-physical systems from more hierarchical and structured or hierarchical structures to more decentralized and loose coupled structures. So the basic question for companies, but also for research, for instance, is, and this is what we all have witnessed in the last years, what will adequate algorithms and data models look like? And well, these IoT scenarios, for instance, in my domain, have dramatic implication and have had dramatic implications, for instance, in supply chain management and the supply chain management methods and practices which we witness today are completely different from those we have developed maybe 5 years ago only. And this is just to illustrate that these kind of processes have, of course, dramatic effects. Now, the question is data. Every one of you knows maybe better than I that all these devices and all these scenarios depend on data. Transparency and traceability are the basic principles, for instance, in my domain in logistics or in global manufacturing network management, and also the guarantors for the security and reliability of supply chains. I think in the last year or 1.5 years, we have dramatically seen and witnessed what it means not to be able to, well, have stable and resilient global supply chains or manufacturing networks. So I think this is a topic where data, of course, play a crucial role. And also
new information and data technologies are in the market, are developed, and these new data technologies and new information technologies well, have to be implemented into processes of companies. And well, these systems then are required to guarantee, for instance, resilient processes. So I think this makes clear that now, since a couple of years, really the data topic becomes more and more crucial. But again, it's not new. I mean, whenever we are talking about global supply chains, about well, traceability of ingredients, for instance, of a product, and take this example of a simple pizza, the transparency topic was, of course, always there. And slowly, big data then arrived, but long ago already in information management. And I can remind or remember myself when we had a meeting 10 years ago when I started my job as a CEO of the Digital Hub Logistics with well, companies in the food sector, and we talked about the importance of global supply chain management. These topics have already been addressed, of course, but on the other hand, technologies have been maybe not so accurate or not so easy to use to have this complete big data cockpits, which we know since a couple of years in many companies. But of course, this illustrates that transparency and traceability of information, which was somehow tagged to the ingredients, for instance, for a pizza, for the producer of food or for a pizza, of course, has always been important. And now if we go and have a closer look on the current studies, I think this is also not new, but the numbers are quite impressive. What are companies doing and how are they differentiating from companies who are not mastering or are not caring about their data processes and about their data strategy? This study of Capgemini Research Institute, I think, illustrates quite nicely that companies who are mastering their data enjoy a significant performance advantage compared to their peers, those companies who do not. For instance, 22% higher profitability, 70% higher revenue per employee, and 245% higher fixed asset turnover. I think these are numbers which are understandable, but I think they illustrate quite nice that the focus and the concentration of a proper data strategy and about data mastering is a significant issue. And further, the study also illustrates what we can learn maybe from the champions, from the data masters, which are there since a couple of years. I think, well, strategy, data strategy is one topic. In general, modernization, activation. So this has to do with motivation and really get things done and focus on data strategy, implement certain technologies. But I think what is maybe such a hidden learning, the trust topic. It is still simply like this, that there are a lot of companies out there who are very well hesitating and do not trust data sharing. And this is, I think, a big hurdle, especially for companies maybe in domains who are data sensitive, who have maybe certain procedures and certain values in their data on the one hand side, or companies who are simply too small, who do not have enough money to invest in technologies, or, and this is especially true for some of the hidden champions in Germany, who have earned so much money in the last decades with one single product or with one single processes that they simply think they could do this job for the next 10 years, but this won't come true. And therefore, to bridge the data trust gap is an issue which definitely is in the core of the data economy. And the investment in trusted data
availability is an outcome here of this study. Also, the establishment of guidelines for trusted AR and the focus on data democratization. And this is exactly the point where IDS, the organization I'm working for, starts some 5 years ago now. And maybe just let me discuss these two words a little bit more. What is trust? What is democratization of data? Well, the study of Capgemini also focused that bridging the data trust gap across and outside the enterprise is crucial. And the investment in trusted data availability on the one hand side and the focus on data democratization is an important asset. And why is this? Because value chains and companies in data ecosystems are emerging, and it is not really clear if a company can completely control their data. Of course, if we are talking about a very big global company, a manufacturing company, an OEM, let's say an automotive company from Germany like Daimler, well, they have their data platform and they can maybe connect all their suppliers, at least the tier 1 suppliers. But when we started IDS 5 years ago, we also had several talks and discussions with representatives of those companies, and they said to us, look, it is clear that we can maybe connect the tier 1 suppliers, but what is with the tier 2, the tier 3 suppliers? We have thousands of suppliers, and the smaller the companies get, the less they trust us. And this is an issue because companies like Daimler, for instance, are investing hundreds, thousands of euros or maybe millions of euros in such platforms, and it's a big investment. And then later on, if not all suppliers connect, what is the reason then for proceeding? And this was the birth of this topic of data sovereignty and of International Data Spaces Association 5 years ago. Of course, I mean, I think now we understood, and every one of you may be better than I, that that data sharing is important for companies, and data grow when they are shared. It's the same like well, these two people here in this picture. And also, I think it's clear that, like I explained, companies on the one hand side want to share data, but without regret. And also this topic of staying in control over the flow of your data, even though data ownership legally doesn't exist, is an issue companies are caring about. And these data treasures everyone is talking about since a couple of years are only created when data are shared. So it doesn't help if a company sits on its data and is not doing anything with it. So at least it has to be shared in the value chains, it has to be shared with suppliers. And well, we have on the one hand side then the option to make it even more secure, to build well, big walls around our data. But then the question is, we have maybe then again silos which we try to overcome, and these silos are not IT systems in companies, as we discussed this decades ago, but are maybe data platforms. And I think this is a challenge which we are working on since a couple of years now. And maybe just to illustrate this, this is a graph view of a typical digital ecosystem. Usually when we are talking about logistics systems, cyber physical systems, I think it is clear that there are several layers of enabling structures, of maybe soft infrastructures which are needed to bring services up and running. And these services, you see them here on the top, for instance, in mobility, in manufacturing, in healthcare, in energy, agriculture, smart cities, or whatever. The user, whether it is an individual or a company or a complete ecosystem of companies, which is working in this domain and offering certain services, is depending on a digital ecosystem. And usually you have these 4 stacks
in digital ecosystems. You have on the one hand side, on top, these service platforms, market or domain-specific solutions where services are offered. These are all the new data services, new processes. You have a bunch of startup companies and also scale-up companies, conservative companies who have understood, oh, this is really a big thing. New services can be brought into the market. But then also below the data sharing infrastructure, and we call it soft or virtual infrastructure, is important to enable these services. And then, of course, as discussed before, the cloud edge infrastructure is important. And we have also witnessed dramatic uptakes and developments here in the recent years. And then, of course, on the lowest level, the hardware level, we are talking about networks or devices, either sensors or other hardware structures which are necessary to run such digital ecosystems. I just want to illustrate this because this structures a little bit the data economy and gives us a hint where to access and where different topics are playing and are important. And we as International Data Spaces Association are playing in the second layer. It's a virtual infrastructure. We are talking about data spaces, and I want to try to explain in the upcoming minutes what we have done so far and what this topic is about. Okay, this is just to illustrate again, to summarize that all these new services on top, innovation by AI, for instance, require these digital ecosystems. And what is also important, that there is an interoperability between these different layers, these different platforms and ecosystems, because, the discussion of the silos, which I just mentioned before. And all in all, one could say that data sharing is better than playing alone, definitely. But on the other hand, please do it in a way that companies stay in control or stay under control of the data. This is what IDS worked on. Just to illustrate again with a nice picture, if we, because I mentioned the trustworthiness in all this, well, it is true. A family knows without having or discussing who belongs to whom. A mother to the kid to the mother, the father to the mother, and these are trustworthy identities. But in IT systems and in software and maybe in ecosystems, in global value chains, where companies might not necessarily know each other, this has to be enforced by technology. This means that we are needing trustworthy identities. We are needing a crystal clear governance for the data sharing scenarios, and we need data sovereignty. I will come to data sovereignty in a minute, especially here. This is maybe another viewpoint how this dilemma could be explained with a balance. Well, I think on the right-hand side of this balance, this is what happened in the last years. In the last, I don't know, 6-7 years, everyone was stretching and focusing on interoperability. Interoperability, of course, is key. Systems have to work with each other. If data sharing is in the core, then systems have to understand each other. The semantic interoperability is core. Otherwise, sharing economy or data-centric services wouldn't be possible. But as I try to explain with my examples from the small and medium-sized companies, companies are really asking themselves, should I really open up and share data without any boundaries, or do I have a certain value in my data? And why shouldn't I, well, try to make money out of my data? Why should I give the data away to other companies, to data platforms who are doing business with this? So this topic of data ownership, always with the remark that data ownership in a legal way doesn't exist. And also these topics of data security, of data value, well, have to be put in the focus. And this is at least working against each other. And I would say it is a little bit like squaring the circle. It is
well, we have to overcome this. We have to give companies the technology and the governance to link data without regret. And in this respect, then, we defined 5 years ago data sovereignty as the ability of a legal person, so a company, to exclusively and sovereignly decide concerning the usage of data as an economic asset. So this is what data sovereignty basically means. International Data Spaces Association, as already explained by Jose, is an association, an international association, which was founded in 2016 with some 18 founding members. And in the meantime, we are more than 135 members from 22 countries. We have members who are coming maybe from 3 groups or 4 groups. First of all, we have data providers. These are, for instance, manufacturing companies, OEMs from automotive, from other domains. And we have, as an example, for instance, ThyssenKrupp, we have Volkswagen, we have Schaeffler in our membership base. The second group are companies who are more on the data technology side or software side. These are companies, the big IT and software companies or data companies, for instance, like SAP, like Google, like Deutsche Telekom, Huawei, and others. These are companies who are interested and in working together with other companies in this data sphere, and also offering certain cloud or data services and infrastructures. And then the third group, I call them always specialists. There are a lot of very reputed SMEs who are experts in their data field or in any other area of such data ecosystems. I want to mention here, for instance, the company Quinscape. It's a data fabric company from Germany. We have ZIG, a sensor producer. We have others. And then the fourth group are, I would say, R&Ds, research and development institutes, academia, universities, who are also quite interested in our initiative from the very beginning and who are helping us also with certain research and innovation projects. So this is the membership base, and you see 22 countries. The focus is on Europe. We have a lot of European members, but what I like personally quite much is that also Asia now, with a lot of Chinese and Japanese companies especially, are entering and joining the association. And we have, for instance, from Japan, Hitachi, a company which is very active, and NTT. They are together quite heavily working on several use cases in this data sharing and data sovereignty environment. Now, what is IDS defining, or what have we done in the last 4 years? Well, it is we have defined design principles and certain assets for trusted data ecosystems. On the one hand side, we have crafted a standard which is represented in a reference architecture model for unlimited interoperability, a standard for data flows between all kinds of data import. And now this reference architecture is published in the 3rd edition. It is the IDS RAM reference architecture model 3.0, and soon, maybe in half a year, there will be a 4th version. Trust between different security domains. This is these are comprehensive security functions providing a maximum level of trust, and this is put in a certification scheme where, for instance, software components, I will come to this in a minute, or organizations are certified. And then on the other side, the governance, like usage control and enforcement for data flows. These are the 3 topics we have worked in the past quite heavily, and where a lot of assets have been achieved. So these, again, to summarize this or to explain it, trust as the basis of IDS. It is supported by comprehensive identity management, focusing on the identification of participants and providing information about the participants. Security and data sovereignty, as I tried to make clear, is also a very important
topic, and then the architecture of IDS concerning data processing or data storage capabilities as the foundation for ecosystems of data. Everything is standardized, so the IDS data spaces connector, which is a crucial element of IDS, being a central component of the architecture, is implemented in different variants and from different vendors. And nevertheless, each connector should be able to communicate with other connectors, and therefore standardization is well, very important to have this interoperability. Also, while enabling technologies need certain well, apps or environments easy to use, and this is also a crucial element of IDS, that, for instance, trust services can be injected by certain apps to connectors, which are then fulfilling certain functions in a data ecosystem. And finally, data markets. There are also important because the IDS concept enables data markets or data-driven services that make use of the respective apps. I want to try to also bring this more on a strategic level and want to link these developments, what we have done in the last years, to the European perspective. And those of you who are well working in this area might have recognized that the European Commission has published a data strategy, the European Strategy for Data, beginning of last year. I think it was in February 2020. What is in this data strategy? I think 50 or 60% talks about European data spaces, and the Commission here proposes data spaces in key sectors. So they started, I think, with some 7 or 8 data spaces, for instance, in manufacturing, in green, mobility, and energy, and so on. And what is common of this proposed data spaces, that they should lead to an availability of large pools of data. They should lead to infrastructure to use and exchange data, and appropriate governance mechanisms to manage this. And this, I think, is the translation, what I tried to explain before: data sovereignty, trusted data ecosystem within the strategy of the European Commission. On the one hand side, free flow of data, this is one buzzword, but on the other hand side, appropriate governance mechanism to provide trust. And always, as always, the European Commission is, well, announcing something. They are making proposals, but the question remains how to realize it. And well, this is possible with the achievements of various initiatives, including International Data Spaces Association. And these data spaces are, at the very end, a concept for connecting all kinds of data endpoints in a trusted way. And just take here such an data ecosystem in the manufacturing domain. There might be companies with factories on the shop floor having certain robots in place. They are, on the one hand side, connected by normal non-IDS or non-trusted data communication. These are shown here with the black lines. But if connections and data sharing scenarios are necessary with a certain usage control or with a certain trust mechanism, then we can also do this via IDS connectors with these white dotted communication streams. And then, for instance, connecting to industrial data clouds, to a data marketplace, to IoT clouds, and also including maybe open data sources. And well, the IDS reference architecture at the very end proposes a specific software component, the connector, with whom industrial data clouds can be connected, as well as individual enterprises, enterprise clouds on-premise or other systems. This is just one data space. It could be a very small one, just linking a handful of companies. And hopefully it will be one of thousands or hundred thousands in the near future, because
what the element which we have here is that this data ecosystem is not depending on one single platform, which is maybe provided by a US-based company. It is a peer-to-peer network where data is processed in a sovereign manner. This does not mean that data platforms, other data platforms, also from big players, are not included, but they need to stick to the rules of the relevant trusted environment. And now, these concepts of data spaces in the thinking of the European Commission should be applied and developed within different domains. And again, with the goal to have no platform silos, to enlarge the data availability, and also, and this is, I think, most important, to have cross-sectoral relations and cross-sectoral benefits, because the real value out of data comes when different data ecosystems are connected, and data which are there from one domain or maybe from an open data environment can be used. So this is the what we call soft infrastructure. You remember the second layer in the digital ecosystem from top. If we observe what the European Commission is doing, what they have published in the last months, also, for instance, in Horizon Europe, the new framework program, or in the upcoming Digital Europe program, these data spaces seem to be very crucial and in the core. So the infrastructure for the European data spaces will, as a summary, not be monolithic or centralized IT infrastructure. Instead, it will be made of the totally of interoperable implementations of data spaces complying with a set of agreements in terms of functional, technical, operational, and legal aspects. And well, these soft infrastructures will be invisible for data spaces. Therefore, we are also calling them virtual infrastructure, and it will entail functional and non-functional requirements regarding, for instance, interoperability, portability, findability, security, privacy, and trustworthiness. And by the way, these list of requirements, non-functional requirements, is our translation of the so-called European data values. Because when you read a lot of documents from the European Commission, it's always said data processing or data saving with or linked to European values, values. And of course, immediately one asks, what are these European values? And I think these typical fair data principles like findability, privacy, portability, and so on and so forth. These are the values, the European values, which comes true for the data economy. So in summary, maybe just to show you also the tangible assets of IDS, the open standard, the reference architecture, this is what I have explained. The certification scheme of software components or organizations are there for third-party conformity, interoperability. This is something which has been put in place this year. Also, the processes are open. Every company can send and work, send us requirements and work in our working groups. And what is there and what has been published a couple of months ago is the rulebook, the IDS rulebook 1.0, because the reference architecture is quite a, I would say, an abstract description, a technical description. And now the question is, when a company wants to implement, how to start, what to do. This is put into the rulebook. Conventions for IDS trust schemes are described, or the rules how soft infrastructures for data spaces are put in place. Also, what IDS has worked on in the last 12 months is an open source community. So all reference implementations and connectors, for instance, are available via GitHub. There are repositories available where I talked yesterday to my colleague Sebastian Steinbus, who's the CTO. More than 150 people are already working in 27 repositories, and
information model, connectors, usage control topics are available there. And then also within our association, we are well, we have listened to companies, and they said us, well, okay, this is nice to have the theoretical foundations, to have the technology there, the standard, and also an open process in the rule book, but now we need help to find the right partners to work in data ecosystems, and therefore we came up a year ago with our adoption accelerator, where we want to help companies to bring these into business and to unleash or to have business impact. And therefore we are running sequels of adoption acceleration processes, and if you are interested, you can, for instance, see what is happening there in our use case radar. We are trying to increase the maturity of data spaces. We want to have a network of implementation partners, because I think this is also true. Not every company needs and want to work on data spaces on their own. They would just outsource it to certain vendors, to certain service companies, and therefore step by step we are now setting up a network of implementation partners. These are companies, consulting companies or IT companies, or sometimes also organizations of applied research who can help other companies to set this up. And also the knowledge base in our international hubs help to foster and to work in this direction. 3 graph views of the biggest use cases we have so far. This is the so-called mobility data space, Datenraummobilität, which was kickstarted by the German government within these GAIA-X activities. And you see here that that this mobility data space is relying completely on IDS, IDS connectors and the architecture. You see this blue squares or blue boxes. These are IDS connectors which are implemented into the soft infrastructure and helps to bring various companies and organizations, either from the public, from the municipality, for instance, the city of Hamburg with the railway, the local railway is included, Deutsche Bahn is included, but also map providers like here are included. Several suppliers of mobility services are included, and they came together, they established a company which is running these enabling trusted data infrastructure. And I think for the time being, this is one of the biggest use cases which we can witness, and hopefully in a couple of months it will become more and more mature. So this is just another view of the same thing, and it makes clear that certain platforms, certain data services are connected by the IDS connectors in this data space mobility. I think they have launched already a couple of weeks ago a nice homepage and an internet representation. So for those of you who are interested, have a visit and have a look. It's quite interesting. And if we see and if we compare these architecture of the data space mobility, we can definitely see that in the core there are certain functionalities of IDS. For instance, the IDS information model, just for the sake of interoperability. There are also some generic IDS components, for instance, like a broker to make data findable, a connector or clearinghouse, and also certain communication protocols. And then in the second layer of this architecture, we have certain services or platforms which are hosting, for instance, mobility services, and in the outer area we have business and use governance models and specific apps and services which are maybe comparable to the top level of this digital ecosystem which I showed earlier on.
well, I think this is just to summarize, this interoperability, trust and governance, and below just the parts from our reference architecture which are necessary for this, the information model and the connector, trust by the certification scheme, and the governance with the concept of usage control, which mainly says that organizational rules or legal contracts which we have today or which we had in the past will sooner or later be replaced by technical enforcement. So technology will play the role of legal contracts in the future by tagging, for instance, usage constraints to data, saying a company sharing data with another, saying, okay, you are only allowed to use this data on Monday, on Friday. If you use it on Saturday, on Sunday, then you have to pay, or you are only allowed to use it in a certain machine. And this is not legally enforced, but technical enforced. This is just a summary. I also want to refer to an activity which we have done more on a European scale. We are involved in one European project, which is called OpenDI. It is funded by the European Commission as a coordination and support action. And we brought together some 50 experts from different domains, from different companies from all over Europe, to reflect about this topic of IDS and about data sovereignty, and really take the achievements and test them if they are understandable, if they are good for companies. And out of this activity, out of this task force, which worked for a period of I think 4 months or longer, we published a paper which is called Design Principles for Data Spaces version 1, which includes the inherent building blocks for data spaces, for the foundation for a soft infrastructure for data spaces in Europe. And for those of you who are interested, I think it's worth reading, because it gives very concrete hints and a very concrete understanding about what is needed, what are the building blocks, what are the design principles for this soft infrastructure. I just wanted to mention it in this relation. I think also what is interesting, that in the meantime, this concept of trusted data sharing seems to be understood by a lot of course, the members of IDSA, but also other collaborators by the different governments and also the European Commission. And these are the projects where IDS is involved in. These are mainly research and innovation projects, 90% of them on a European level. Only 10%, or I think 2 of these projects, are funded and supported by the German government in various domains on various technologies, but all in common that this topic of data sovereignty and sovereign data sharing is a crucial part of these projects. And if we count this together, then IDSA is currently involved in these 17 projects. These projects altogether have 150 million euro of total funding volume, of course, not for IDSA, for all the 482 project partners, and they are working in 9 domains. And by the way, you also have seen the project EUAPS for Data, which is coordinated by ITI from Valencia. So we are also collaborating here with the community from Valencia intensively. So I want to just briefly show you and have a glance about use cases. What are companies doing with this concept of data sovereignty? We have, well, a couple of use cases. Maybe the most catchy ones in this year are from mobility data space, like I already explained. Also GAIA-X from automotive industry, and the smart connected supplier network from the Netherlands are very interesting use cases. And if you are interested, go to our internet site, because there you have this use case radar. And this use case radar is mainly selecting use cases and ordering or structuring them in domains. So we have here quite inspiring success stories from different domains. We are also
sorting them on maturity level, starting from at the beginning, just a concept, lead in, case committed, a pilot, or a live environment. And you see here that most of the use cases are still in the outer rings of this radar, either lead in, case committed, or pilot. And also a progress monitoring, that we can see the trajectories of different use cases in this radar. So if you are interested, have a look. It's quite interesting. And just very briefly, the mobility data space here with the IDS connector included. There are several successes they made in the last months, and there are also certain benefits in this mobility data space. But I think you can follow it up if you are interested. Catena-X, it's an automotive network. This is, I think, for the manufacturing industry and for those who are maybe included in the global automotive manufacturing, very, very interesting, because the big brands like Volkswagen, Daimler, BMW came together and also made the same as mobility data space. They just founded a company which is focusing on these enabling trust services to overcome all these barriers in data ecosystems and implement trusted data infrastructures. And the IDS connector, they are building it in a separate open source community. This is also worthwhile to mention. And for those of you who are interested in automotive, have a look at Catena. I mentioned the Netherlands. There, the R&D organization of the Netherlands, TNO, has worked already 2 or 3 years very, very intensively on a use case which is called Smart Connected Supplier Network, where various components of IDS have been coded, have been implemented by various partners, software partners from the Netherlands. This is also a very interesting use case where you can already see data sovereignty technologies up and running since several years, and it is growing, this network. It is increasing. Another one is from Spain, from the Basque country, Tecnalia. I think I do not have to explain you. They are active in the metal domain data space and working with different connectors, with clearinghouse broker apps in the metal domain data space. I think if you are interested, you could also have a look there. And then finally, I want just to mention this relation between Japan and Europe. We have a consortium of NTT and Siemens who are well established a test bed based on NTT's smart data platform, and this is connected to some production facilities of Siemens from Germany and Switzerland, and it shows how data sharing in a sovereign way also between Japan and Europe using GAIA-X cloud or federated services on the one hand side and IDS technology could look like. This is also a quite interesting thing because there are other manufacturing gateways or technologies, for instance, like OPC UR or MindSphere included, which is very interesting to observe. Well, I also want to give a hint or to share with you some insights. We are in current discussions with a lot of, I would say, regional governments or governments on a national scale, and they're asking us, look, you are talking so much about virtual infrastructure. What does this mean for my city, for my region? And if we observe the economic trajectories of companies, of locations worldwide, I think we can definitely say that there are, on the one hand side, some indications where companies already well are growing or are established, and this is mainly in the last years on this top left service layer. So all these AI companies, startups from different data services can be observed and can be witnessed. I think this is a regional growth potential
as industry requires new domain-specific data services on the one hand side. On the other hand side, I have showcased here in this light blue boxes all these essential trust services which are necessary to make all these services happen in a sovereign way. And our feeling and also our talks which we are doing is that there's also a regional growth potential for startups and scale-ups as industry requires these new trust services. Maybe not as much startup companies and scale-up companies are to be established as in the service part, but and I think also the growth path will be different. It will be a stable, very constant growth path, and maybe not as exponential as the others, but nevertheless, we can already see that companies are emerging, that companies are established, and this is just to share with you some some feelings or some observations we have done. And maybe then finally, I think we should also mention that a couple of regions in Europe are since a while on the way and on the path to establish themselves as a kind of data or virtual data hub and data community. And this is worthwhile to mention because not every region and not every city or municipality is understanding the potential of this data ecosystems or data economy, and therefore only a few are working on this. If the one or the other is interested, which we have in mind and which observations we have done in this direction, I can also share this with you. Sometimes it has also to do with investments in hyperscale cloud centers and these things. So I'm happy to discuss and talk with you again on this topic as well. So coming back to the European Commission and the European landscape, I think we have to mention also the Data Governance Act. It is a kind of act on the European level. The Commission has not been explicitly yet on how the general authorization framework has to be created and how the totality of data sharing applications will have to converge into the de facto soft infrastructure. And the big question is, how do we get to this general European authorization framework that finally will determine how data sharing and exchange in Europe takes place in practice? So I just want to mention this. So finally, the last 2 or 3 minutes of my talk, I want to give also a broader view who other initiatives are working on this data sovereignty topic and the sovereign sharing of data. Of course, all of you have maybe heard of GAIA-X. There are the documents of the policy rules and architecture of standards in place. From Netherlands, we have the Data Sharing Coalition with a data sharing canvas. IDSA came up with reference architecture and rulebook. Zitra from Finland, it is the innovation fund, there has also drafted a data rulebook, and on personal data, my data operators have also drafted this year very interesting documents, and the already mentioned design principles for data spaces 1.0. This list is non-exhaustive. There are maybe others, for instance, from Big Data Value Association, and so on and so forth. I think what is needed in the future, and this gives maybe an outlook what we will work on in the next months, what is needed is a jointly agreed document that describes how to build and operate data spaces for all domains to overcome a little bit this scattered landscape. And we are working to align with all the other initiatives on a handbook for data spaces version 1.0. Teaming up, I think, is necessary. The big initiatives in the data realm have already teamed up. We are working with a lot of partners, with all their members, which are data space natives since years. And I already mentioned that from Valencia, of course, ITI is a strong contributor. And also from the Basque Country, we have, and from Catalonia, we have partners since years in Spain. Finally, I want to point to one occasion which happened last week. The
well, establishing of the so-called Data Spaces Business Alliance. You see here 4 gentlemen on the left-hand side, Reinhold Achatz, who is the chairman of IDSA, then Dario Avallone, who is the chairman of FIWARE, Max Ahrens, who is the chairman of GAIA-X ISBL, and Mr. Hahn, who is the chairman of BDVA. So these 4 organizations teamed up in initiating the Data Spaces Business Alliance, and I think this was a good step to, well, work on what I just explained, to overcome a little bit this scattered landscape. These Data Spaces Business Alliance is just an alliance. It's no merger or so, and the goal is to join forces, to share expertise, to drive adoption, and also to pool the members, because we shouldn't forget that these alliances together have 1,000 plus leading key industry players, mainly from Europe, also associations, research organizations, and innovators, and this could be of importance for the future. Well, I think the work in the next months will be on technology and architecture. Mapping of the reference models is key. Also support and identification and characterization, for instance, with a joint data space radar, which was proposed by the 4 organizations. And yeah, I think this is good news, that hopefully all these organizations and initiatives work in one direction, because Europe cannot wait longer to bring all these topics in place. Finally, I want to share, and I hope it works, a 2-minute video. This is me. Right now, to she's summarize. online with a friend, complaining about their social media platform, MyFace. Is MyFace worse than other social platforms? Not really. But there's a new social platform called FriendSpace that promises not to demand access to contacts and other data. Sounds great, right? Mia makes an account on FriendSpace. Now, she tries to move her photos over. MyFace won't allow it. Oh no! She tries to move her contacts. Nope, not happening. Because she doesn't control her data, MyFace owns them. Mia has built a successful mid-sized manufacturing company called Technova. Her company is at an important stage, and the new product could make a breakthrough at the big annual trade show. The team wants to use an outside 3D vendor, but when the data goes to the printer vendor, Technova's data is out there forever. Competitors could see it, or the vendor could sell it. Technova has no control over its data. The internet exploits them. Maybe a solution to the 3D printing problem will come with a cup of coffee. Glancing at the paper, Mia spies an ad seeking women to donate data for research into women's health issues. Mia would love to do this, but there's always a risk when donating personal health data. It could be used to identify Mia because she doesn't have the option to control how it's going to be used. It's the same problem she's been having all day with MyFace, 3D printing, and now personal health data. Aisha explains that the control Mia seeks is called data sovereignty, and you can get it inside this place, a data space. Data spaces are where people and businesses have the ability to set the rules that put them back in control of their own data. The rules of data exchange and the ability to certify the identity of your partners in a data space are called soft infrastructure. They make data spaces trustworthy. Data sovereignty makes online social life portable, industries more competitive, and our health and lives better. It means you control your data, your business, and your life. Mia and Aisha want data spaces now, don't you? To learn more about data sovereignty, how it adds value and empowers users for personal, industrial, and public data sharing, check out www.internationaldataspaces.org. That's it from my side. Let's build data spaces, but please make life easy by using common design principles. Thank you for listening. Thank you, Thorsten. I believe it has been a very interesting talk. And I don't know if anybody in our audience has questions for you relative to this talk. Liliana, have you received any questions?
No, Jose, we don't have. Okay, so I do have, I do have at least one, several, but I mean, probably we don't have all the time we need to actually handle all of them. One first question I have, and I believe you've touched a little bit on it, but are there similar initiatives to something like GAIA-X in other parts of the world? For instance, the first part that comes to mind is North America. Yes, thank you, Jose, for this question. It's an important question. So I can say we did, before we started in 2016, a quite comprehensive study. And interesting enough, we have not found any initiative there. And then from North America, I think it's also clear that this doesn't exist, because the character and the habit of US industries is a little bit different. I think there are already data agencies in place, but the rules and the procedures are different. So everyone gives away data just to earn a little bit of money. And this topic of data sovereignty is not, from our point of view, so important in the US. And on the other side of the world, in Asia, we see that especially from South Korea and from Japan, companies are very interested in GAIA-X and in IDS. And there are no similar initiatives. Instead of maybe the data trading, or now it's called Data Society Alliance from Japan, which came up with a comparable architecture, but I think it's they are not so far yet. And as a lot of companies from Japan also joined IDS and GAIA-X now, I think it's already a global movement, so to say. Thanks. Well, I have another one. I know that we are over time, but I have to ask you this question. I mean, the issue of data sovereignty, I mean, that's a key issue. I mean, well, I mean, there are issues that we have found out in what I presented a moment ago, in which, well, there are still many companies which don't see clearly the strategic value of exploiting data. Okay, that's one issue. But then there are other cases in which these companies don't trust, okay, what's going to happen with the data once they put something that they might consider sensitive data out there, right? And you've put a lot of emphasis on technical means to ensure data sovereignty. And well, I mean, it's I believe, I mean, there are challenges in achieving that data sovereignty just by technical means. I've always thought that, of course, trust is built ultimately on some legal basis. I mean, the technical means arrive just up to a point, because what's true is that unless you control exactly all the software and you certify until the last bit of software that's going to handle data, there's always the chance that data is going to be mishandled. What are the challenges that you are seeing in order to actually overcome this difficulty? Yeah, well, this is also a very good question, and it's just to report that there are 2 working groups in our association working on this. We have a task force legal framework, and there are lawyers and tech experts sitting and discussing exactly this topic. So is legal following technology, or can legal rules be implemented in technology? So I think it is an open issue with a lot of questions, debates since, I would say, 1.5 years. And I'm curious as well, like you, what will be the outcome? But you addressed it right. It's a challenge which is not yet solved completely. But it's good that people understand that it is a challenge to work on it and to bring together. And we just can witness that also lawyers from different legal companies have to change a little bit their mind, because law as well and the operationalization of law has to be a little bit more flexible and technology oriented. So unfortunately, no satisfying answer completely to be say, okay, green hook, it's solved, but people are working on it. Experts are working on it. Great. Well, as I said, it has been a very interesting talk, very illuminating to me, and I'm sure to our audience, I hope.
So I assume that there are still no other questions. So thanks again. Thanks a lot, Thorsten, for making yourself available for this session. And we can proceed with the rest of the program. Definitely. I will mute myself and switch off my camera. Thank you. Great. Bye. Okay. We're waiting for Liliana to set up, to share the video. Perdón, estamos esperando a que Liliana ponga de nuevo la presentación y tome control. Aranco es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia, especializada en servicios de embalaje industrial, que ha evolucionado desde el modelo tradicional de venta a uno de pago por uso, denominado servicio integral de enfardado, en el que solo se paga por el film consumido. Cedemos nuestras envolvedoras Aranco sin inversión ni cuotas, el uso de film de alto rendimiento. Bueno, como podéis comprobar, hay unas ciertas dificultades técnicas que estoy seguro vamos a resolver en un minuto. Pasamos ahora esencialmente a la parte de la mesa redonda con representantes de las empresas que he mencionado anteriormente. Que son Gabriel García Margáis, director general de Aranco, Antonio Muñoz Fernández, Network Engineering Lead, que representa a Arca Networks, que son parte de Accenture, y José Martí García de Quirós, que es CEO y fundador de Inteligencia Farmacéutica. No os voy a presentar yo, ni a las empresas tampoco, sino que se van a presentar ellos a través de unos vídeos que hemos preparado para la audiencia que nos sigue hoy. Y esa es la dificultad técnica que parece que estamos teniendo. El audio se oye, pero el vídeo no se ve. Aranco es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia, especializada en servicios de embalaje industrial, que ha evolucionado desde el modelo tradicional de venta a uno de pago por uso, denominado servicio integral de enfardado, en el que solo se paga por el film consumido. Cedemos nuestras envolvedoras Aranco sin inversión ni cuotas, el uso de film de alto rendimiento, garantizamos el servicio de mantenimiento y ofrecemos el acceso a los datos. Me gustaría destacar también el compromiso con el medio ambiente, que desde hace años ayuda a reducir nuestra huella de carbono en más de 100.000 toneladas de CO2 y ha retirado más de 60.000 toneladas de film ineficiente del mercado. Aranco está comprometida con el proceso de digitalización para dar respuesta a las necesidades internas de procesos administrativos, operacionales y del sistema de indicadores para la toma de decisiones en el control de la empresa. Los habilitadores digitales son una pieza clave que nos facilita la transición digital y en Aranco usamos sistemas ciberfísicos basados en IoT para la conexión de máquinas, servicios e infraestructura IT orientada a ecosistemas cloud y entornos de data analytics y uso de inteligencia artificial enfocada a la mejora de procesos y servicios.
Aranco aplica desde hace más de 10 años tecnología de la industria conectada con un sistema IoT que comunica sus envolvedoras con el sistema de información de Aranco y que permite la recepción de datos, la detección de alarmas y la configuración en remoto. Dentro del proceso de mejora continua, Aranco ha impulsado nuevos proyectos para el diseño de la nueva familia de envolvedoras y films inteligentes, así como el desarrollo de la plataforma Nebula de aplicaciones y servicios en la que incorporamos Symbiot como dispositivo ciberfísico, comunicaciones 4G, 5G, servicios de inteligencia artificial para el procesamiento de modelos predictivos de detección de anomalías en nuestras envolvedoras, disponibilidad para anticiparnos a las averías y ayuda al diagnóstico de los técnicos de mantenimiento. Y servicios de interoperabilidad para integrar datos de aplicaciones, gestionar y explotar datos de IoT y OT, aplicarlos a las aplicaciones y a las herramientas de BI para la toma de decisiones de la empresa. Estamos en un momento inicial de transición digital y veremos su evolución en los próximos años, pero con los modelos predictivos nos anticipamos a las necesidades ofreciendo un mejor servicio a nuestros clientes. Por ejemplo, anticipándonos a las incidencias de las envolvedoras con los modelos de detección de anomalías, de predicción de la disponibilidad, podemos reducir los tiempos de parada del cliente, así como los problemas de disponibilidad y mantener la productividad de la envolvedora. Con los modelos de predicción de la demanda de nuestros clientes obtenemos beneficios en la cadena de suministro, una mejora en la rotación de existencias y una disminución de las roturas de stock. Hemos hecho un importante esfuerzo en compartir los datos con nuestros clientes. Hemos creado el portal web cliente pensado especialmente para ellos y seguimos trabajando para facilitarles mediante APIs una integración más completa de datos con sus sistemas de información y ahora lanzamos en breve una app que, usada junto con un reloj inteligente, les permitirá disponer en cualquier momento de información de sus envolvedoras en tiempo real. Con toda nuestra experiencia y tecnología, queremos que nuestros clientes puedan focalizarse en la actividad principal de su negocio y que nosotros nos encarguemos de optimizar el proceso final de línea. Arca es una compañía española especializada en servicios de red y es el socio clave en diseño, construcción, implementación y operación de servicios para redes de telecomunicaciones. Voz, datos, vídeo, fijo, móvil, 5G, IoT. Trabajamos para empresas de sectores como telecomunicaciones, industrial, energía o infraestructuras. Además, Arca ofrece otros servicios como soporte a ventas, análisis, evaluación de procesos, aprovisionamiento y garantía de servicio para ayudar a las empresas a transformar sus negocios y procesos e implementar nuevas tecnologías de comunicaciones. La cantidad de información generada a partir de los servicios que Arca proporciona a sus clientes, bien de forma directa, bien de forma indirecta a través de los servicios que prestamos para ellos, es inmensa. La gestión de todos estos datos y la extracción de información a partir de ellos posibilita investigar y desarrollar nuevas soluciones tecnológicas para la adopción de soluciones que cada vez son más innovadoras y que llevan a una entrega de mejores servicios a nuestros clientes. Tenemos tres ejes bien definidos: el cloud para el almacenamiento de información, el big data para la gestión de información y el machine learning para mejorar los servicios. En el sector telco, la optimización de recursos desplegados es crucial para una mayor eficiencia de la red. Es fundamental disponer de la mejor capacidad de red en cada momento y ser capaz de responder lo más rápidamente posible a las necesidades de la red demandadas, incluso con anticipación de las incidencias que se producen en las propias redes. Si estas no responden a estos cambios de demanda con rapidez, se producen cortes o degradación del servicio prestado por las operadoras, y reaccionar con rapidez redunda en un mejor servicio al usuario final. Los atributos que diferencian una red de otra son la calidad, la cobertura, la capacidad y la disponibilidad. Y esto hace que en un entorno tan competitivo como el que vivimos, un proveedor de servicios de telecomunicaciones sea elegido frente a otro. Uno de los proyectos en los que estamos enfocados es la explotación de datos. Smart Siles es una herramienta con la que disponemos de un sistema de analítica avanzada para ofrecer servicios de valor añadido en la operación de la red móvil. Este proyecto nos está permitiendo obtener indicadores de calidad de servicio a través de la captura y procesamiento de información geoespacial, del acceso de la red y del estado de las antenas de telefonía móvil, y nos facilita la optimización de la red utilizando capacidades de Big Data y Machine Learning. En la segunda parte del proyecto dotaremos a Smart Siles de la capacidad para predecir el comportamiento de la red móvil
con la mirada puesta en alcanzar la posibilidad de que el sistema tenga también capacidad de prescripción. Nos permite seguir siendo un referente en la prestación de servicios de telecomunicaciones y nos abre el camino a explotar nuevos casos de uso, bien orientados a la red o bien orientados a proyectos de transformación digital del negocio de nuestros propios clientes. 1. Mayor rapidez a la hora de tomar decisiones. 2. Mejor percepción del servicio por parte de sus clientes finales. Y 3. Optimización de los recursos disponibles. Desde 2017 nos dedicamos a desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras para el sector biomédico que facilitan la relación entre sus diferentes actores. Nuestro principal producto es el ecosistema de soluciones Advana. Con Advana simplificamos procesos y protocolos clave dentro del sector, como por ejemplo el proceso de compra de medicamentos desde las farmacias a los laboratorios, mediante un modelo digital innovador. ¿Cómo lo hacemos? Advana analiza los datos de compra, venta de medicamentos genéricos, especialidades, productos de consumer health, facilitando y promoviendo la dispensación de medicamentos genéricos y evitando roturas de stock y caducidades. Todo ello contribuye a un uso más racional de algo tan importante como son los medicamentos y productos de autocuidado de la salud. La gestión de datos es la base de nuestra actividad. Con Advana transformamos complejos e ineficientes procesos manuales en un sistema de inteligencia digital que permite tomar decisiones estratégicas en unos pocos clics. Nuestra estrategia está basada en el uso de tecnologías de vanguardia, infraestructura Big Data, Cloud Computing, Advanced Analytics. Con todo ello generamos cuadros de mando e informes que facilitan el análisis de la información recopilada. Todo ello en un entorno seguro desplegado en la nube. Actualmente estamos inmersos en proyectos de I+D para ir más allá de la explotación de datos aplicando técnicas de Machine Learning que nos permitan ofrecer funcionalidades avanzadas en Advana, como la previsión de la demanda de productos para evitar desabastecimientos de los laboratorios. Nuestro éxito se basa en un modelo innovador de valor añadido para nuestros clientes. Desde que comenzamos el proyecto Advana se han ido sumando importantes laboratorios como clientes, lo que demuestra que hay una demanda de nuestra solución en el sector. Actualmente contamos con varios laboratorios de primer nivel y uno de nuestros módulos Advana está siendo utilizado por más de 300 delegados comerciales y 1.200 farmacias. En la actualidad estamos trabajando para incorporar más actores del sector a Advana y ampliar así nuestro alcance, con hospitales, residencias geriátricas y mayoristas. Nuestro modelo de negocio impulsa la economía digital, basada en compartir datos de forma segura, a través de la digitalización de la cadena de suministro. Aportamos eficiencia y transparencia en un sector tan sensible como lo es el farmacéutico. Como ejemplo, en estos tiempos de pandemia, desde Advana, desarrollamos en tiempo récord un modelo de relación digital en remoto de la farmacia con sus proveedores, que evitó visitas físicas con el riesgo que esa práctica conllevaba en esos momentos. El uso de la plataforma Advana tiene un impacto importante en las diferentes áreas de gestión de sus principales clientes. Por ejemplo, en la oficina de farmacia logra la optimización del proceso de compra y aprovisionamiento, optimiza su gestión de compras y stock en tiempo real, permite obtener mejores descuentos al focalizar las compras en sus principales proveedores, ahorra tiempo al analizar los datos de su farmacia de forma dinámica y sencilla. A los laboratorios les ayudamos a diseñar, modular y monitorizar las estrategias comerciales con sus clientes, ayuda a la toma de decisiones estratégicas en las áreas de trabajo definidas, aumenta las ventas al convertirse en principal proveedor del cliente, fideliza a los clientes gracias a un servicio de alto valor añadido y permite diferenciarse de la competencia. Nuestro objetivo en inteligencia farmacéutica es el de convertirnos en partner tecnológico de referencia dentro del sector biomédico, aportando soluciones innovadoras de alto valor añadido. Muy bien, pues ellos han presentado como había prometido y pasamos ahora a la parte de preguntas y de discusión en la mesa redonda. El objetivo sería que nos viésemos todos a través de este medio y podamos plantear pues, una serie de preguntas. Yo tengo una serie de preguntas que plantearos a todos vosotros. En primer lugar, Gabriel, destacabas al principio o al inicio del vídeo el compromiso de Aramco con el medio ambiente.
Y a este respecto, pues me gustaría preguntarte por la relación entre digitalización y sostenibilidad desde tu punto de vista. ¿En qué medida está presente la sostenibilidad en vuestra estrategia digital? ¿Cómo os está ayudando la gestión y la explotación de datos a ser más sostenibles? Sería, digamos, un primer par de preguntas. Muy bien, bueno, yo primero que todo quiero agradeceros a la Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la Universitat Politécnica, pues el que nos hayáis invitado a participar en este evento que fundamentalmente está enfocado a analizar la adopción de tecnologías digitales en nuestros entornos productivos. Pues a mí me parece fenomenal. En Aranco pensamos que el compromiso ambiental tiene que demostrarse y la digitalización pues es un aliado para la transparencia y la trazabilidad y mejora de procesos. La revolución sostenible necesita de la digital y viceversa. Me gusta ver en este caso pues, la tecnología como un medio que permite obtener el beneficio correspondiente. La sostenibilidad y la digitalización pues, están íntimamente relacionadas y en el caso de Aranco forman parte de la evolución natural de nuestro modelo de negocio que nos ha ayudado a producir una espiral de valor de nuestros clientes. Basamos nuestra estrategia en la optimización del uso del plástico y trabajamos para usar el mínimo posible, obteniendo un embalaje de calidad. Si hablamos de digitalización y sostenibilidad, podríamos encontrarnos con 4 aspectos que lo relacionan, ¿vale? En nuestro caso, pues, las envolvedoras pues, son nuestras máquinas, el mantenimiento, la tecnología y el producto. Nuestras envolvedoras, que entendemos que son robustas e inteligentes, de última generación, están conectadas y a las que tratamos de dar, como es natural, la mayor vida posible. Esto lo hacemos mediante modelos de IA que vigilan su estado de salud y se anticipan pues, a las posibles averías, nos ofrecen datos para mejorar sus diseños y también las reparaciones que les hacemos. Luego, el mantenimiento, estas envolvedoras intentamos que esté muy optimizado, ya que muchas de las funciones las realizamos mediante conexiones en remoto. De hecho, resolvemos prácticamente el 24% de las intervenciones de esta forma. Y cuando intervienen los técnicos, acuden ya con un diagnóstico previo y realizando rutas de mantenimiento que han sido pensadas, optimizadas, que produce, ¿no?, una reducción de tiempos, de desplazamientos y de emisiones de CO2. Luego, hemos trabajado en una plataforma de interoperabilidad que se encarga de realizar la ingesta de datos y que nos sirve para ofrecer a nuestros clientes estos datos para su optimización de procesos y también nos sirven a nosotros para avanzar en la optimización de consumos, tiempos vinculados al proceso de embalaje de palets. Y luego, por último, el film, el producto, que es de última generación, 100% reciclable, que permite reducir su consumo mejorando su calidad. Pues, en los últimos 25 años hemos retirado del mercado más de 60.000 toneladas de film óptimo y ahora incorporamos films de origen reciclado y natural. Y estamos dotando a nuestras bobinas de tecnología RFID que nos permitirá una mejor trazabilidad y la detección de problemas de calidad. José Manuel, me parece que tienes el micrófono. Sí, cierto. Gracias. Por cierto, habéis evolucionado en Aranco de un modelo de negocio tradicional, de venta, a uno de pago por uso, ¿no? Entonces, acerca de este cambio en el modelo de negocio, que bueno, puede ponerse como un ejemplo de transformación digital en sí, ¿en qué momento visteis la oportunidad y qué condiciones tuvieron que darse, ¿no?, para hacerlo posible? ¿Podrías comentar algo? Sí. Nosotros en el año 2009 empezamos a conectar nuestras máquinas envolvedoras a nuestro sistema de información con el fin de registrar sus datos y gestionar su configuración, como comentaba antes. Entonces yo creo que fue cuando comprendimos que era necesario iniciar un proceso de transición digital en el que tendríamos que incorporar a nuestros procesos pues, nuevas tecnologías y también el uso generalizado de análisis de datos e inteligencia artificial. Los datos también los ponemos al servicio de nuestros clientes. Para nosotros es un tema muy importante porque lo que queremos es ayudarles a mejorar sus procesos de final de línea.
ha favorecido mucho que estemos en la cuarta revolución industrial. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la automatización, la conectividad absoluta y la inteligencia artificial y la gestión de datos. Pero en un proceso de digitalización hay tres aspectos determinantes que van de la mano. Nosotros entendemos que por una parte están los procesos, por otro la tecnología y luego las personas. Yo creo sinceramente que se ha dado una conjunción de los tres para favorecer el desarrollo que se ha venido dando en Aranco pues, en estos últimos 12 años. También creo que somos una empresa bien dirigida, con procedimientos de calidad, formada por un equipo con mucho talento y que ha sabido adaptarse a la tecnología que necesitaba. Aranco también, por otra parte, se estructura en áreas, ¿vale? Y la relación que establecemos entre todas ellas es de plena colaboración, como no podía ser de otra forma. Transparencia, digamos por parte de ellas, petición o explicación de los problemas o de las situaciones que necesitan. Y por nuestra parte es prioritario empatizar con sus problemas y preocupaciones y sobre todo pues, ofrecerles un servicio de calidad. Muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, ahora voy a cambiar el foco a Arca. Antonio, en el vídeo hacías referencia a uno de los resultados principales de vuestra estrategia de explotación de datos, que es la creación de la plataforma Smart Silex. ¿A qué retos os habéis tenido que enfrentar en el proceso de creación de esta herramienta? ¿En qué medida os está ayudando a ser más eficientes? ¿Y qué papel han jugado vuestros clientes para impulsar este proyecto? Bueno, pues José, lo primero, daros también las gracias por invitarnos a participar en este evento, en esta jornada que trata sobre un tema que la verdad nos parece fundamental y súper interesante. Y en respuesta a tu pregunta, la primera de tus preguntas, que me haces tres preguntas, pues el principal reto que hemos tenido ha sido básicamente el que tienen todos los proyectos de Big Data, que es el manejo de los datos, ¿no? En nuestro caso concreto, el principal problema ha sido sobre todo la gestión de la transición de los datos desde la plataforma donde nuestro cliente nos deja la información hacia nuestros propios sistemas. Por motivos que no vienen al caso, pero un mix de motivos técnicos y políticos o de seguridad en la información, al final esto se nos ha convertido en algunos momentos en cuello de botella y nos ha costado llevar los datos de un sitio para otro. Y luego, claro, el otro factor importante ha sido el propio desarrollo de la herramienta, que ha tenido, como que es ambicioso y que en momentos ha costado de desarrollar. De hecho, la herramienta nació en su momento. Me preguntabas hasta qué punto nos está ayudando a ser más eficientes. Es que nació para ese fin. Quiero decir, nosotros nació para permitirnos ser más eficientes en el desarrollo de nuestros proyectos para nuestros clientes, especialmente en ámbitos de optimización de redes móviles, que es uno de los principales trabajos en los que realizamos para nuestros clientes, y arrancó básicamente inicialmente como una manera de facilitar a los ingenieros el acceso a los datos de la red y de una manera ágil y sencilla para ellos, pero una vez que teníamos los datos en nuestra plataforma, pues nos dimos cuenta de que era sencillo, nos dimos cuenta, lo veíamos del principio, pero fuimos implementando poco a poco algoritmos para ir mejorando el día a día de los usuarios, automatizar acciones y de hecho a día de hoy pues una gran parte de la labor de optimización que hacemos para nuestros proyectos pues los hacemos a través de mecanismos automatizados y en ocasiones de machine learning y de sistemas inteligentes. Otros son más sencillos, son meras decisiones por factores de umbrales y demás. En todo caso, esto nos está permitiendo optar a más proyectos en los que sin una herramienta propia seguramente no podríamos optar. Y estamos cometiendo muchos menos errores humanos a la hora de trabajar en proyectos de optimización de red. Y nos está permitiendo también trabajar en nuevos aspectos de optimización que no podríamos hacer siquiera sin una herramienta como esta, ¿vale? Y me preguntabas por nuestros clientes, qué labor o qué papel han jugado en todo esto. Bueno, pues
fundamental la labor de los clientes por dos motivos. Uno de los dos motivos es que nos empujan a ello. Es decir, en nuestro mercado hay una gran competencia, hay muchas empresas que se dedican a esto y nuestros clientes van exigiendo cada vez más cosas o mayores eficiencias en el trabajo que realizamos para ellos, y no podríamos hacerlo si no tuviéramos una herramienta que nos permita innovar y diferenciarnos, ¿no? Y el otro aspecto importante es que trabajamos con un montón de datos que no son nuestros. Quien vive encima de una montaña de datos son los operadores móviles, no nosotros. Nosotros los usamos y trabajamos con ellos, pero realmente el propietario de los datos es el operador. Entonces, pues nos permiten acceder a ello para trabajar con ellos, evidentemente, pero nos permiten acceder a ello y eso es lo que nos da facilidad para poder desarrollar todos estos algoritmos que mencionaba. Ok. Claro, o sea, sois un ejemplo, por ejemplo, de lo que mencionaba Thorsten, de que, bueno, las empresas al final van a seguramente tener que depender de alguien que les ayude a sacar valor de los datos que poseen. Así es. Me gustaría también aprovechar vuestra participación en la jornada para hacer una pregunta acerca del 5G, ¿no? ¿Podemos hablar ya de casos de éxito, pilotos exitosos en la aplicación del 5G? ¿En qué momento estamos con respecto a ello? Pues tienes razón en que las redes de 5G van a ser fundamentales o ya lo están siendo en digitalizar la sociedad y la economía. La verdad es que seguramente estamos ya en un momento en que podemos hacer cosas que hace unos pocos años no podíamos hacer y dentro de poco podremos hacer cosas que seguramente hace 7, 8, hace algún tiempo cuando empezamos a trabajar con la red 4G derivamos en cosas que al final inicialmente ni nos imaginábamos, pues seguramente nos pase lo mismo con la red 5G. Ya a día de hoy nos permiten hacer muchas actividades, sobre todo vinculadas a las, digamos, a la velocidad de transmisión de los datos, básicamente porque las redes 5G que están desplegadas son redes que aún no son la versión completa de la tecnología, son redes lo que en el sector se conoce como redes non-standalone, y en un breve espacio de tiempo, dentro de muy poco, llegaremos a ver las redes standalone, que son las que nos permiten tener una versión completa y disfrutar de todas las ventajas que tiene la tecnología. Pero ya a día de hoy, con las versiones actualmente instaladas, hay algunos casos de uso que se pueden desplegar y que anteriormente no se podían, sobre todo en temas de transmisión de vídeo en tiempo real y digamos casos de uso que requieren un alto flujo de datos entre dos extremos. El standalone, que se nos echa encima, nosotros ya estamos trabajando en proyectos en los que estamos haciendo pruebas de la tecnología previas a la disponibilidad comercial, pero ya implementada en redes reales. El standalone nos va a permitir pues casos de uso que eran sobre todo utilización de la mejora de la latencia y de la disponibilidad de dispositivos que se podrán mejorar. Ya ha habido muchos casos de uso o muchos pilotos que se han desplegado por parte de los operadores móviles, colaborando con un montón de partners y con la colaboración también económica del Estado para hacer pruebas de que la tecnología ha funcionado correctamente. Aquí en Valencia ha habido, de hecho, muchos casos de uso también desplegados por un operador en concreto, también colaborando con distintas instituciones, también con la propia universidad, me consta que he trabajado también en estos proyectos, y se ha trabajado con temas pues, como el turismo aumentado, con gaming, telemedicina, agricultura. La verdad es que cada uno de estos casos de uso dan para varias sesiones como esta, es decir, que son fascinantes. A mí me resulta particularmente fascinante todo aquello que está vinculado a la evolución de cosas que lleva muchos años haciéndose. Por ejemplo, la agricultura de precisión que se está desarrollando. La agricultura es una cosa que se ha hecho siempre, de toda la vida, llevamos toda la vida cultivando la tierra, pero con las nuevas tecnologías hay una revolución. Es decir, podemos pasar a controlar completamente a base de sensores y drones, pues la producción se controla el regadío mucho mejor, mucho más eficientemente, menos uso de fertilizantes y de pesticidas. Nos podemos anticipar a problemas, se monitoriza en tiempo real la producción. Esto es para lo que sirve la tecnología, es decir, para mejorar algo que ya hace ya mucho tiempo se está cultivando la tierra, más de varios miles de años,
pero la manera de hacerla cambia. Y esto es lo que yo creo que aplica lo que va permitiéndonos hacer el 5G en muchos campos. Claro. Bueno, esto se nos viene encima, como estás diciendo, y seguro que da lugar a casos de usos de escenarios muy interesantes, algunos que no estamos previendo incluso ahora. Correcto. Gracias, Antonio. Bien, pues ahora me enfoco hacia José, de Inteligencia Farmacéutica. Y bueno, un comentario, ¿no? Sois una startup que ha encontrado oportunidades de innovación en un sector como el farmacéutico, que es tradicionalmente pues, muy innovador. Entonces, una pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo fue el proceso de diseño de esa propuesta de valor? ¿Lo validasteis antes con algunos clientes o lo teníais totalmente claro que había una oportunidad y un potencial de digitalización para vuestro proyecto? Bueno, José, en primer lugar, también daros las gracias, como no, por habernos seleccionado para esta jornada. Y bueno, contaros que Inteligencia Farmacéutica no nació en una tormenta de ideas, ¿no? Ni siquiera como un posible modelo de negocio, sino como una forma de mejorar mi relación con mis clientes, ¿no? Por aquel entonces, yo formaba parte de la red de ventas de un conocido laboratorio farmacéutico. Y bueno, siempre he sido poco amigo de los procedimientos estáticos, ¿no? Y de las frases del estilo de esto se hace de esta manera porque siempre se ha hecho así, ¿no? Soy más bien del, oye, dime dónde quieres que llegue y déjame hacerlo a mi manera. Yo tenía claro que afianzar mi relación con los clientes y aumentar el volumen de negocio con ellos, bueno, tenía certeza de que se podía hacer de una forma diferente, ¿no? Pensando fuera de la caja. Quería que me viesen más como un vendedor, más que como un vendedor, como un socio aliado, ¿no? Que les ayudase a mejorar y hacer crecer su negocio. En mi propia experiencia en el sector detecté que a pesar de contar con grandes presupuestos en el sector farma, estos se centran fundamentalmente en investigación farmacológica y en marketing, ¿no? Se hacen también grandes inversiones en herramientas como CRM, RPs, integraciones con sistemas, pero bueno, hasta el momento no se habían parado a pensar, ¿no? O analizar cómo se podía reformular un modelo disruptivo, ¿no? De interacción con los clientes, aportándoles un valor diferencial. Los datos estaban, pero no había ningún mecanismo que permitiese explotarlos en una relación comercial, ¿no? Así que inicialmente lo que hice fue diseñar un producto mínimo viable, un MVP, inicialmente muy rudimentario en cuanto a tecnología, y bueno, basado en la obtención de datos de cliente que les ayudara a tomar mejores decisiones en cuanto a cómo gestionar de manera más eficaz su oficina de farmacia. Resultó que fue muy potente, ¿no? Y así me lo hicieron ver mis propios clientes. Y bueno, en esa línea puedo afirmar que el primer cliente realmente fui yo, ¿no? Mientras trabajaba en esa red de ventas de laboratorio, movido por la inquietud de hacer cosas de manera diferente, más eficaces, ¿no? Y desechando también procesos y protocolos ya establecidos, innovando desde esa nueva visión. A partir de ahí, viendo que en la piscina había agua, ¿no? Pues decidí profesionalizar ese nuevo modelo, salir de la compañía en la que estaba trabajando y apostar, ¿no? 100% por una idea que empezó a apasionarme, ¿no? Y a ocupar todo el tiempo en mi cabeza. Tenía como la convicción de que podía crear algo realmente innovador, que se podía escalar incluso, ¿por qué no internacionalizar? La idea se convirtió en proyecto, luego en startup y luego en la fase en la que estamos, ¿no? De scale-up. Y bueno, en resumen, Inteligencia Farmacéutica nace basada en años de experiencia, ¿no? En un sector maridado con mucho entusiasmo y ganas de aventurarme en territorios no explorados. Y bueno, pienso también sobre el pensamiento que no hay mayor motor, ¿no? De emprendimiento que la inquietud, ¿no? Por mejorar ese status quo y el atrevimiento por hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Recuerdo que inicialmente me dijeron muchas veces que no se podía hacer lo que yo proponía, que era inviable, que cómo iba a conseguir que me diesen acceso a esa información, ¿no? Pero al final, bueno, la convicción de que esta idea podía ayudar a muchas farmacias y al resto de actores del sector biomédico, bueno, pues fue más fuerte, ¿no? Está claro, o sea, al final llegasteis a un punto donde se vio, todos los actores que participáis vieron la conveniencia, ¿no? De ver esa compartición de datos, ¿no? Pero bueno, esto es el resultado final. ¿Encontrasteis seguro reticencias a la hora de compartir datos, ¿no? en la cadena de valor de las empresas, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, por ejemplo, yo recuerdo cuando iniciaba el piloto, en las farmacias les costaba mucho, ¿no? Imaginar o entender el valor que yo les podía aportar si ellos me dan acceso a su información, ¿no? Pero bueno, esas dudas en la mayoría de clientes se resolvían cuando presentabas una demo, ¿no? Con información anonimizada, ¿no? Una simulación y decir, mira, yo lo que puedo hacer por ti con tu información es esto, esto y esto, ¿no? Y bueno, la verdad es que en base a esa presentación, pues la gente sí que solía acceder, ¿no? En mayor medida. Luego también es importante generar confianza, ¿no? Al cliente de que esa información o esos datos
bueno, se van a usar para lo que se van a usar y no para otras cosas, ¿no? Entonces, nuestro acuerdo, nuestro modelo de cesión de datos está pensado minuciosamente, ¿no? Y basado además en un modelo también igualmente muy innovador de control de la información, ¿no? Al final el propietario, que es la farmacia en este caso, ¿no? Por contar a uno de los actores del sector, es la dueña de la información y es la que mediante ese sistema inteligente de permisos decide qué comparte, con quién comparte y cuándo comparte información, ¿no? Y eso fue y es clave, ¿no? El dar esa transparencia y tranquilidad en ese sentido. Claro, y también les hicisteis ver el valor, ¿no? Claro, esa es la demo donde quedó claro para ellos también. Hay un riesgo. Tenemos seleccionados una serie de KPIs, sobre todo pues, para medir el ROI, ¿no? O las diferentes acciones que iba a cometer en base a esos estudios que nosotros hacemos. Y bueno, eso también es clave, ¿no? El abrirle los ojos a que, mira, con tu forma de gestionar actualmente estás consiguiendo esto y esto, pero si innovas y aplicas esta nueva metodología, pues esto y aquello, y además monitorizarlo, visualizarlo y hacer un seguimiento, ¿no? Que es importante y clave, ¿no? Cualquier acción que uno tome, pues poder hacer una monitorización y seguimiento. Muy bien, pues gracias. Ahora me gustaría plantear alguna pregunta así más genérica a todos vosotros. Ahora, si podéis responderla a cada uno de vosotros, pues mejor, ¿no? Me gustaría centrarme en un tema que tiene que ver con la incorporación de talento en las empresas o el cambio de modo de operar, ¿no? El proceso de digitalización que habéis narrado en los vídeos que hemos visto ha modificado de alguna forma vuestra forma de trabajo, cambios a nivel de organización o roles, búsqueda de nuevo talento, claro está, subcontrataciones, innovación abierta, etcétera. ¿Alguien puede empezar? Todos habéis estado involucrados seguramente en esto, es decir. Pues si quieres, José, continúo yo. Nosotros, evidentemente, pues sí que hemos tenido que incorporar perfiles muy específicos, ¿no? en la plantilla, perfiles TIC, ¿no? Para seguir evolucionando nuestra plataforma, que inicialmente, pues como comenté, era bastante rudimentaria y bueno, había que evolucionar tecnológicamente, ¿no? E incorporar infraestructura Big Data, empezar a trabajar con algoritmos de Machine Learning. Entonces, sí que es cierto, nosotros detectamos muchas dificultades, ¿no? A la hora de contratar perfiles bien capacitados, ¿no? Y bueno, nosotros también adoptamos un modelo de trabajo 80% teletrabajo, 20% presencial. Y bueno, también soy del pensamiento que esa nueva realidad, ¿no? Con el tema del trabajo en remoto, pues también es un arma de doble filo, ¿no? Porque la deslocalización te permite, a su vez, contratar perfiles de cualquier sitio, ¿no? Pero a su vez también eso permite que otras compañías también te puedan quitar a tus propios perfiles, ¿no? Entonces hay que ir un poquito con ojo, ¿no? En ese sentido. Es curioso que menciones esto, ¿no? Porque has visto en las estadísticas que he presentado antes que parece que las empresas de la Comunidad Valenciana tienen relativamente poca dificultad en contratar perfiles TIC, pero es como tú dices, a lo mejor un perfil con unas ciertas competencias específicas es más complicado de conseguir. Muy interesante. ¿Gabriel? En nuestro caso, bueno, por aportar también nuestra pequeña experiencia, nosotros en ningún momento, digamos, dentro del proceso de digitalización, hemos pretendido convertirnos en una empresa de servicios o de ser excesivamente, es decir, contratar demasiado personal. Y lo que sí que somos muy partidarios es de una opción mixta, es decir, tratar de tener el personal, digamos, interno en el área que permita poder hacer una gestión de los proyectos desde el punto de vista de control y seguimiento y también de marcar un poco las pautas, los criterios, los requerimientos. Y luego, por otra parte, contar con una red de partners, con un ecosistema, digamos, de proveedores que realmente nos faciliten eso, o nos complementen eso que necesitamos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que es un proceso que llevamos ya bastantes años y que hemos conseguido, pues, ir formando ese pequeño ecosistema que realmente, claro, que nos da ese servicio que buscamos. Pero a la hora de pensar en el talento, nosotros lo dividimos entre estas dos, digamos, vertientes, la vertiente interna y la vertiente externa. Es decir, hasta ahora pues yo estoy encantado del equipo que tenemos porque está bien conjuntado y realmente trabaja muy bien. Nos ha costado porque en ocasiones pues no solo buscamos el conocimiento, sino que buscamos también la actitud. Y luego, por otra parte, lo que también hemos conseguido es poder tener una red
de colaboradores que también aportan su talento, y es importante, y sobre todo pues crear un equipo conjunto, ¿vale? Para mí el talento tiene estas dos vertientes y creo que nosotros estamos ahí trabajando el tema, no sin problemas, porque en ocasiones pues también en los partners pues existe movilidad, es decir, y las personas pues van cambiando y mejorando su carrera profesional, y también internamente, pero menos. En el caso interno no solemos, somos un área muy joven, ¿vale? Pero no tenemos ahora mismo planteado ese problema, ¿vale? De todas formas, es muy importante ser capaces de hacer una selección con unos criterios, encontrar, ¿vale? Y sobre todo, lo más importante después es crear ese equipo conjuntado que es capaz de trabajar conjuntamente y de llevar adelante los objetivos de los proyectos. Gracias. Antonio. En nuestro caso, a ver, comparto con Gabriel y con José que efectivamente la incorporación de perfiles, digamos, especializados en este tipo de actividades, pues no es sencilla porque ¿no? Pues hay cierta demanda en el mercado y no son fáciles de incorporar. Nosotros hemos tenido, entre comillas, la suerte de que somos una empresa de ingenieros. Arca es una empresa que desde el principio pues el 80% de la plantilla son ingenieros o el 90% de la plantilla son ingenieros. Entonces, inicialmente hemos crecido a partir de una semilla interna de gente con la capacidad de conocimiento técnico que nos hace falta a nosotros para poder desarrollar nuestros algoritmos y que tenían las inquietudes necesarias para poder desarrollarse ellos profesionalmente como ingenieros de Big Data o de Machine Learning. Lo que sí que hemos incorporado alguna persona externa, evidentemente, y también nos hemos apoyado en algunos partners, entre ellos el ITI, con los que hemos trabajado bastante en temas de Machine Learning especialmente, pero también con un tema de Big Data, y donde, bueno, pues las carencias que internamente podamos encontrar, pues nos apoyamos en estos partners externos que nos dan esa visión de expertise. En todo caso, yo lo que sí quería destacarte es, independientemente de las dificultades que tenemos todos a la hora de incorporar personal especializado, uno de los principales retos para los procesos de digitalización, para mí, lo más importante es el empuje de la dirección. Es decir, si la dirección no tiene claro cuáles son los objetivos a medio y largo plazo, el proceso de digitalización no se implementa, ¿vale? Al final todos tenemos un montón de inercias y todas las empresas tienen muchas inercias y todos tenemos que ir venciéndolas, y la manera de vencerlas es que haya alguien que lo empuje, y ese empuje tiene que llegar desde arriba, no de la dirección, ¿vale? Creo yo. Es así. Bueno, antes veíamos cuando mostré el cuadro, digamos, de adopción de tecnologías Big Data, que uno de los motivos que se daban para no tirar por ahí es no verle el valor estratégico, y eso al final es la dirección quien tiene que realmente aportar esa visión. Si no se ve, no se va a hacer, evidentemente. Correcto. Bueno, tengo algunas preguntas más por aquí para vosotros, pero veo una pregunta por parte de la audiencia, y como nos estamos acercando a las 12, yo creo que es bueno presentarla. Vamos a ver. Nacho Álvarez hace el siguiente comentario. Dice, justamente para ti, Antonia. Arca es parte de Accenture desde hace unos meses, ¿no? Formar parte de una empresa tan grande puede hacer que lo desarrollado hasta ahora se evolucione aún más por la dimensión y las capacidades en nuevas tecnologías innovadoras de Accenture. Esa es su pregunta. Pues gracias por la pregunta, lo primero. A ver, Silex empezó a desarrollarse antes de que Arca fuera parte de Accenture, y de hecho uno de los factores importantes que convencieron a Accenture de la conveniencia de adquirir una empresa como Arca era la disponibilidad de este tipo de tecnologías ya internamente en casa, porque, pues, como sabéis, Accenture es una empresa enorme, pero con un montón de tecnología dentro, y querían incorporar nuestro conocimiento pero también la tecnología que podíamos aportar para sus otros muchos clientes, ¿no?
Y efectivamente, desde la incorporación de Accenture, pues se ha invertido un cierto dinero, una cantidad de dinero en el desarrollo de la herramienta, sobre todo en la estabilización y en la, digamos, en mejorar los cimientos de la herramienta desde un punto de vista tecnológico. Y ahora estamos creciendo, estamos también invirtiendo mucho en el crecimiento y en el desarrollo interno de las muchas funcionalidades que se le pueden aplicar a la herramienta. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que ha sido un impacto importante para nosotros la llegada de Accenture y todas sus capacidades a la hora de desarrollar la herramienta, y esperamos que en los próximos meses tengamos algo bastante más potente sobre la mesa. Es interesante el ver que, digamos, habíais comenzado con la innovación antes. Esa que ha sido la razón, ¿no?, de que hayáis sido más atractivos a la hora de... Hombre, es una de las razones. ¿No? Evidentemente, una empresa de 700 personas, pues es uno de los motivos, pero sí que en más de una ocasión nos dijeron que ellos estaban interesados en una empresa que tuviese modelos internos, y esto durante el proceso de compra, y que era un factor importante para ellos considerar la opción de Arca como una empresa interesante para adquirir. Bueno, tenemos otra pregunta por parte de la audiencia. No dice de parte de quién y está dirigida a José Martín. Dice: buenos días, José, has comentado que utilizáis modelos de Machine Learning. ¿Para esos algoritmos utilizáis bases de datos generales o os basáis en datos que las propias farmacias os dan? Buena pregunta. Pues en ese sentido nosotros tenemos diferentes orígenes o fuentes de datos, ¿no? Por una parte, evidentemente, datos que nos facilita la farmacia, pero luego también funcionamos con modelos de datos abiertos, ¿no? Open Data. Y con ellos, pues la idea es ir cada vez mejorando, innovando en los modelos de Machine Learning para que, pues, la analítica predictiva o prescriptiva, que son algunos de los temas que estamos abordando, pues sea cada vez más eficaz, ¿no? Y más acertada. Pero la respuesta es que somos varios modelos de orígenes de datos. Sí. Vale. Bueno, no hay más preguntas por parte de la audiencia. Son casi las 12 y a mí me gustaría, pues, insertar una última preguntilla para vosotros también. Sois 3 ejemplos de casos de éxito en explotación de datos, ¿no? ¿Qué camino o niveles de madurez? Algunos ya habéis tocado en parte esta pregunta. Pero ¿qué caminos o niveles de madurez habéis tenido que recorrer para que esta explotación, aplicando tecnologías digitales, haya sido posible? ¿Habéis hecho algo especial? ¿Era parte del desarrollo normal que ya veníais llevando? Yo ya lo he comentado antes. Nosotros empezamos por una versión humilde, ¿no?, de la tecnología. Solamente era una plataforma donde poder recoger datos y que los ingenieros contaran con la información de la red de manera ágil y dinámica, y que fuimos incorporando poco a poco nuevas funcionalidades. Creo que antes ha mencionado José, empezar con un producto mínimo viable y a partir de ir creciendo. Pues nosotros hicimos algo parecido. Es decir, empezamos por una cosa sencillita y a partir de ahí ha ido creciendo la herramienta, y pues tiene mucha más funcionalidad de las que tenía al principio y más que se van incorporando. Entonces, es ir subiendo escalones y apoyarte en expertos como mencionaba antes, Aliti, que te permitan ir creciendo. Sí, un poco como decía Antonio, en nuestro caso, prácticamente, aunque existen, digamos, en la teoría más teórica, 5 o 6 niveles, bueno, depende de ciertas teorías, niveles de madurez en este aspecto. Claro, es una cuestión completamente novedosa en las empresas, y de hecho nosotros en el digamos, anagrama que presentamos, presentábamos un servicio, ¿vale?, en el que ofrecíamos, pues, el mantenimiento, el film y las envolvedoras, y le hemos añadido la nube, ¿vale?, que son los datos. Vale, pues este añadido, este más que hemos añadido, pues nos ha comportado evidentemente 2 tipos, yo creo, de madurez. Por una parte, la madurez tecnológica que hemos tenido que alcanzar para poder, y que estamos trabajando, para poder llegar a utilizar
digamos, la tecnología y disponer de los conocimientos internos y externos para poderlo hacer. Y luego, por otra parte, también un cambio organizacional o un cambio, digamos, más cultural dentro, ¿vale? En el cual yo creo que cada una de las áreas ya no cuentan solo con su propio esfuerzo, sino también cuentan con el esfuerzo que todos también en nuestra área y en toda la empresa estamos realizando para facilitarles la vida, ¿no? y para ayudarles en su trabajo, ¿vale? Y yo creo que en ese nivel estamos, ¿vale? En un nivel de darnos cuenta de la capacidad y del potencial que tienen los datos para ayudarnos en nuestro trabajo y de continuar por ese camino, como decíais antes, con la plena, en nuestro caso, digamos, colaboración de la dirección. Es decir, en el caso de Aranco yo creo que es una de las cosas más importantes o que yo personalmente valoro más, y es saber que la dirección es la primera que impulsa todo lo referente a digitalización y renovación, ¿vale? En este sentido, pues, no sé en qué nivel estamos, ¿vale? Pero sí, ciertamente que estamos en camino, pues, de cada vez más ser capaces de aprovechar lo que nos ofrece la tecnología para ayudarnos en nuestro trabajo. Muy bien. No sé si alguien quiere aportar algo más. Tengo una pregunta más de la audiencia que, si puedo abusar de vuestro tiempo, porque ya hemos alcanzado las 12, me gustaría plantear. Carlos de la Cruz indica o pregunta lo siguiente, ¿no? ¿Alguno aplica o está en estudio de aplicar el uso de la tecnología blockchain dentro de vuestros productos o servicios? Esa es la pregunta. Nosotros estamos muy preocupados por el tema de la trazabilidad y pensamos que blockchain podría ser una buena solución para ese tema. Nosotros igualmente también contemplamos, ¿no?, como posibilidad, como opción, el uso de blockchain no para el corto ni el medio plazo, ¿no?, pero tal vez también para el tema de contratos inteligentes, ¿no? Y sí que hay una oportunidad, pero ahora mismo tampoco es nuestra prioridad, ¿no? Al final es que es tan grande el universo de soluciones y aplicaciones tecnológicas que es inabarcable, ¿no? Pero sí que es interesante. Nosotros la hemos considerado también para otros servicios, no estos para el que se está utilizando Silex, sino para otros servicios de temas de contractuales, sobre todo, y de trazabilidad, pero no estamos aún trabajando sobre ello. Muy bien. No tenemos ninguna pregunta más por parte de la audiencia y nos hemos pasado ya de la hora. Bueno, yo creo que ha sido una jornada que espero que haya sido interesante para todos los asistentes. Ha sido ciertamente interesante para mí el escuchar la ponencia de Thorsten, el ver lo que habéis sido capaces de conseguir, las empresas que estáis participando en la jornada. Y no me queda más que, de nuevo, agradeceros a todos vuestra participación, a los ponentes y también a la audiencia que ha podido acercarse hasta este evento. Thorsten, thanks a lot for your availability. I know I thanked you before. You're closing the session for today, and I just want to express my thanks again. Okay? I hope we see soon one of these days. I mean, it was scheduled to be today, but it hasn't been possible. Thank you. Thanks. Ok, pues nada, no queda más que despedirme. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Muchas gracias.